Hola, bienvenida a esta primera clase en la cual vamos a hablar sobre todo lo relacionado al embarazo, los cambios que se dan, los cuidados que hay que tener y principalmente sobre los signos de alarma. Entonces, vamos a hablar del embarazo por principalmente semanas que hacen más o menos un total de 40 semanas. Cuando hablamos en el embarazo nos referimos mejor a hablar en semanas porque es un poco más preciso. Y si bien decimos que dura más o menos 40 semanas, esto es variable. Hay embarazos o trabajo de parto que inician espontáneamente en la semana 39 o en la semana 41, entonces es un poco variable, ¿no? Pero más o menos es el tiempo que toma para poder calcular el tiempo de gestación. Al inicio, cuando recibimos la noticia de un embarazo, generalmente pueden pasar dos cosas, que era algo que estábamos buscando, que habíamos más o menos proyectado que iba a ocurrir en algún momento, o de lo contrario, podría ser que sea una noticia que nos haya tomado por sorpresa. Sea cual sea el caso, es que pueden ser em, agradables, buenas, positivas y pues emociones que quizás no sean tan agradables o que nos generen un poco de ansiedad, de angustia, de miedo, temor, etc. Esto es importante porque es normal que podamos tener estas sensaciones, emociones nuevas, porque es algo que quizás, sobre todo en embarazos, los primeros embarazos, es algo que recién vamos a conocer por primera vez, qué es lo que va a ocurrir con el cuerpo, cómo voy a hacer cuando nazca el bebé, etcétera. Pero que si cualquier emoción se sostiene en el tiempo, sobre todo hablando de las sensaciones negativas, pues esto nos puede generar ya otro tipo de efectos, ¿no? Estamos más tensas, estresadas, preocupadas, eh, casos extremos con depresión, etcétera. Entonces esto no es bueno ni para la mamá ni para el bebé. Si esto nos proyectamos todavía un poco más a la etapa del trabajo de parto o parto, si no tenemos la información ideal sobre todo lo que va a ocurrir en cada etapa, entonces es muy probable que ante la primera contracción uterina que podamos percibir nos asustemos o quizás pensemos que ya el trabajo de parto va a empezar, ¿no? Si por ejemplo tenemos a una mamá que empezó su trabajo de parto y no sabe cuánto va a durar, qué es lo que tiene que hacer, cómo manejar sus contracciones, entonces todas estas sensaciones o emociones sobre lo que va a pasar después, el temor, la ansiedad, se va a convertir en un estado de estrés que no va a ser beneficioso incluso para el trabajo de parto. No va a avanzar, es un trabajo que se va a detener. El cuerpo se va a poner tenso. Si viene una contracción, esta contracción va a ser mucho más intensa de lo que debería ser o se va a percibir de forma más intensa. Entonces, son factores que se van agregando y que si no sabemos manejarlos y no hemos aprendido a relajarnos desde antes, pues va a ser muy complicado manejar estas situaciones, no solo con respecto al parto, sino incluso después, ¿no? Ya con el nacimiento del bebé. Vamos a hablar en esta primera clase un poco de conceptos generales, como para saber más o menos ubicarnos cuando hablemos de trabajo de parto y parto, de dónde está cada cosa. Em, esta, digamos, eh, esta forma anatómica que tenemos al centro viene a ser el útero. Y una parte importante del útero que es necesario mencionarla es el cuello del útero, esta parte inferior, que es más o menos la entrada al útero, que va a ser la parte que empiece a dilatarse cuando empiece el trabajo de parto. Hacia los dos lados del útero están las trompas de falopio y en los extremos distales de las trompas está ubicado los ovarios. Cada ovario en cada ciclo empieza a madurar principalmente un ovocito y cuando este ovocito está maduro se libera ya un óvulo hasta más o menos el
Este óvulo avanza más o menos hasta el tercio distal de la trompa, ¿sí? Y ahí es donde va a esperar la llegada de los espermatozoides. Los espermatozoides son depositados en el fondo del canal vaginal, ingresan por el cuello uterino y se dirigen hacia las trompas para encontrarse y fecundar al óvulo. Una vez que el óvulo ha sido fecundado, empieza la fusión y división celular progresiva hasta que, al cabo de unos días, este conjunto de células que ya se ha dividido se implanta en esta zona roja que se ve al centro del útero, ¿no? Que es el endometrio. En esta capa está este conjunto de células que se conoce con el nombre de embrión, se implanta en el endometrio y empieza también la diferenciación celular, ya la formación de órganos de este primer trimestre. Y en caso contrario no ocurriese un embarazo, este endometrio, esta capa rojita que se ve al centro, se desprende con lo que conocemos como menstruación. Entonces, la fecundación, la unión de óvulo con espermatozoide. Primer trimestre, vamos a hablar desde la semana 1 hasta la semana 13 más o menos. Es un tiempo importante para la formación de órganos como por ejemplo el cerebro, el tubo neural y el corazón, ¿no? El corazón es uno de los primeros órganos que empieza a funcionar eh, a temprano momento, digamos. Por eso es importante cuidar bastante este primer trimestre, eh, porque hay una formación importante de órganos en el bebé y de órganos muy importantes también. Segundo trimestre es de la semana 14 a la 26. Este bebé empieza a darle un poco más de funcionabilidad a los órganos, empieza a ganar o a diferenciar también mejor las partes de su cuerpo, la cabeza, los brazos, las piernas. En el segundo trimestre es generalmente cuando empiezan a percibirse los movimientos fetales. Más o menos a la semana 20, podría ser antes si es que es un segundo embarazo, pero alrededor de la semana 20 es cuando ya se empiezan a percibir estos movimientos que al inicio quizás no se identifican muy bien, pueden ser un poco confusos, pero que con el tiempo pues esto adquiere más notoriedad, se hace más fácil distinguirlos y que una vez bien establecidos, estos movimientos van a ser lo que va a ser un signo con el cual tú puedas identificar que todo está bien. Es decir, un bebé que se mueve mucho, un bebé activo, es un bebé que está súper saludable y estos movimientos tienen que darse todos los días, quizás en distintas horas del día, pero de todas maneras tu bebé tiene que moverse cada día. Tú y solo tú vas a saber en qué momento del día se mueve más, quizás por las noches más, quizás después de comer algo dulce, etcétera, pero es importante tener conciencia de que estos movimientos tienen que darse todos. Y por último, en el tercer trimestre, desde la semana 27 hasta más o menos aproximadamente la semana 40, estos órganos adquieren ya un poco más de madurez. Algunos terminan o continúan su maduración incluso fuera del útero después del parto. El bebé gana peso, gana un poco de talla. Y aquí un signo característico que se da son la aparición de contracciones uterinas espontáneas. ¿Sí? Cuando hablemos de signos de alarma, vamos a hablar un poco de contracciones, pero eh, en el tercer trimestre, o sobre todo antes de la semana 37, estas contracciones deben ser eh, esporádicas. No tenemos que encontrar contracciones rítmicas o seguidas antes de la semana 37. Lo vamos a hablar mejor o con más detalle cuando hablemos de signos de alarma. Hay muchos cambios que se pueden dar, que se dan, tanto cambios físicos visibles, notorios, evidentes, como cambios internos que no vemos, que no sentimos, de los cuales no somos conscientes, ¿no? Pero al igual que existen estos cambios físicos, también por un incremento de
hormonas que son necesarias para mantener el embarazo. Estos cambios emocionales también pueden ser evidentes, eh, o podemos notar que la mamá está más sensible, eh, o que pues algo que antes no le generaba tristeza, ahora sí. Entonces, son parte, en la mayoría de casos, de todo este cóctel hormonal que va ayudando a que el embarazo se mantenga por más o menos 40 semanas. Siempre es importante mencionar que la comunicación, el poder escuchar, el poder hablar, el poder buscar ayuda cuando sea necesario, pues obviamente va a ser parte importante o factor clave de mantener un embarazo saludable, no solo físico, como también mental. El control prenatal son estas visitas que vas a tener eh, a lo largo de todo el embarazo, al inicio un poco más espaciadas, cada mes tal vez, luego cada 2 semanas y quizás al final de forma semanal. Eh, Algunas de las cosas de las cuales se observa para poder seguir más o menos el embarazo y ver que todo esté bien, uno de ellos es el peso. En promedio, la recomendación podría ser, o quizás escuchemos mucho, que el promedio vendría a ser entre 10 a 12 kilos. Esto es un promedio, no aplica para todas las personas. Hay muchos factores que influyen en saber cuánto es la ganancia ideal de peso en el embarazo, ¿no? Pero 10 a 12 kilos es más o menos un promedio. La presión arterial, que es algo que se evalúa también en cada visita, sobre todo para poder mantener esos niveles en un nivel óptimo por un estado exclusivo que sea en el embarazo, que es la preeclampsia, y que lo vamos a ver todavía un poquito más cuando hablemos de signos de alarma más adelante. Latidos fetales, que obviamente se escuchan en cada visita. No es necesario tener alguno de estos equipos para saber que todo está bien. Hemos dicho que si estás en casa, los movimientos de tu bebé van a ser tu indicador de que todo está bien. La ecografía que brinda mucha información, obviamente. Y algunos otros análisis de sangre, sobre todo, para ver pues que eh, ciertos, ciertas sustancias, ciertos componentes bioquímicos de la sangre estén eh, en sus niveles normales. Uno de ellos viene a ser la hemoglobina. La hemoglobina generalmente y de forma fisiológica disminuye con el embarazo y disminuye aún más con el parto, sea parto vía vaginal o sea un parto por cesárea. Entonces es importante mantener estos valores en un nivel óptimo. Muchas veces una mujer ya está con anemia cuando empieza el embarazo. Entonces es importante mantener una buena alimentación con alimentos ricos en hierro. Y si es que se identifica obviamente que hay una hemoglobina baja durante el embarazo, es mucho más importante todavía corregirlo para evitar llegar al parto con niveles bajos de hemoglobina. Y principalmente algo que quisiera que quede claro de esta clase, así como de cada clase hay algo principal, una idea principal con la que me gustaría que te quedes, más allá de toda la información que te pueda dar, son los signos de alarma, ¿no? Saber en qué momento hay algo que quizás no está tan bien y que debemos actuar. Había mencionado algo sobre la elevación de la presión arterial y hay algunos signos que se asocian con presión arterial alta. Tenemos, por ejemplo, en este primer cuadro de la izquierda, el dolor de cabeza, zumbido de oídos y visión alterada, visión borrosa o visión con chispitas de luces. Estamos hablando de un dolor de cabeza que no tiene nada que ver con un resfriado, con una gripe o con cualquier otro malestar, sino es un dolor de cabeza aislado que no pasa, se hace más intenso.
podría o no estar acompañado de estos otros dos signos, zumbido de oídos o visión alterada. Entonces, si es que alguno de estos signos se presentara, si tuvieras la posibilidad de tomarte la presión en casa o cerca, pues sería buenísimo para que tú puedas saber si tu presión está bien o de lo contrario, si estos signos no pasan, acudir por emergencia para poder saber que todo está, que la presión está bien, al menos que es el principal factor por el cual se presentan estos signos. Pérdida de líquido y sangrado vaginal, ¿no? Obviamente que haya una pérdida evidente de líquido, el líquido debería ser claro y transparente. Cuando hay una pérdida de líquido evidente, no necesariamente estamos haciendo algún tipo de esfuerzo, esto podría ocurrir incluso sin ningún tipo de esfuerzo. Y el sangrado vaginal, que obviamente pues es un signo que nos va a llamar la atención de todas maneras, ¿no? Incluso esta pérdida de líquido, que en algunos otros lugares lo hemos escuchado como romper fuente, no es un signo que te indique que el trabajo de parto va a empezar, incluso si ya tuvieras 37, 38 semanas. Es simplemente un signo que dice que las membranas que estaban intactas se han roto y el líquido está empezando a salir. Esto es importante que sepamos manejarlo a tiempo. Entonces, si es que esto sucediera, sería importante acudir por emergencia y decir, he perdido líquido desde tal hora. No tendría que pasar mucho tiempo para poder acudir a emergencia, pero de todas maneras saber en qué momento fue que las membranas se rompieron. Y el sangrado vaginal hay que hacer, o quiero hacer una mención especial con la pérdida del tapón mucoso, que lo vamos a hablar en la segunda clase. El tapón mucoso es un tapón, como su nombre lo dice, que se ha generado o que se ha creado en el centro del cuello uterino. Y una vez que se desprende cuando el trabajo de parto está por empezar, puede estar acompañado de un poquito de sangre. Obviamente la característica principal de esto va a ser la mucosidad del tapón, entonces podríamos diferenciarlo un poco por ahí, pero un sangrado vaginal incluso antes o que no tiene nada que ver con estas características que mencioné, tendría que considerarse un signo de alarma de todas maneras, ¿no? Luego tenemos la fiebre es un indicador de algún tipo de infección eh, que tendríamos que saber o identificar de dónde viene esta infección, pero es importante acudir también por emergencia si es que se presentara esto. En el cuadro de la derecha tenemos movimientos fetales disminuidos. Entonces, este es uno de los signos que quizás a veces no se toman en cuenta o no nos llega a tomar acción de forma tan rápido, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tú y solo tú sabes en qué momento se mueve más tu bebé, cómo se mueve y tomar en cuenta que estos movimientos van a ir cambiando según avance el embarazo. El bebé se tiene que mover todos los días, pero a medida que avanza el embarazo, quizás estos movimientos ya no se dan de la misma forma, ¿no? Empiezan a ser un poquito más, no tan definidos, quizás molesta más hacia un lado que el otro, entonces estos movimientos van a ir cambiando, pero se tienen que dar todos los días. Si tú notaras que un día tu bebé no se ha movido quizás todo hace un par de horas o toda la mañana o no recuerdas desde qué hora no se movió o no se está moviendo muy menos que el día de ayer, trata de utilizar como referencia el día de ayer, entonces es suficiente para considerarlo un signo de alarma. Puedes en ese momento comer alguna fruta, algo dulce, un chocolate, para ver si con la glucosa que estás ingiriendo puedes activar o empezar a mover a tu bebé. O simplemente con toques en la barriguita, un poquito para estimular o eh, para generarle un poco de estímulo a tu bebé, también podrías probar si esto genera algún tipo de cambio.
Caso contrario, acudir por emergencia y mencionar que mi bebé no se está moviendo mucho, idealmente no esperar eh, a decir o a considerar movimientos ausentes, simplemente disminución de movimientos. Obviamente tu bebé tiene o pasa por periodos de sueño, de inactividad, pero es importante que tú conozcas más o menos cómo son sus movimientos, cuándo se mueve más, cuándo no tanto, etc. Y por último tenemos las contracciones uterinas. ¿Cuándo considerar que las contracciones uterinas son un signo de alarma? Cuando se dan de forma rítmica, se hacen muy seguidas antes de la semana 37. A partir de la semana 37 podemos hablar de un bebé a término, un bebé en el cual ya sus pulmones están casi completamente maduros, pero antes de eso pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces no queremos empezar un trabajo de parto antes de la semana 37. ¿Cómo empieza un trabajo de parto? Con las contracciones uterinas. Si hubiesen estas contracciones esporádicas, una contracción en la mañana y una en la noche, pues está todo bien. Pero si, por ejemplo, vemos que aparece una contracción a las 9 de la mañana y otra a los 20 minutos, otra a los 20 minutos y la siguiente a los 10, ya vamos viendo que más o menos está empezando a haber un patrón. Entonces, si esto se repite, si vas viendo un patrón o las contracciones se hacen muy seguidas antes de la semana 37, pues es considerado un signo de alarma. Después de la semana 37, si aparece una o varias contracciones, es completamente normal, es lo que se espera, es lo que se necesita para que el trabajo de parto empiece en algún momento. ¿Cómo identificar una contracción uterina? Cuando toda la barriga se pone dura. Y una contracción va y viene, una contracción no dura horas, la barriga no se va a quedar dura horas, es un par de segundos o algunos segundos, una contracción puede llegar a durar un minuto hacia el final del trabajo de parto, pero estas contracciones esporádicas pues no tendrían que durar mucho y tendrían que ser muy espaciadas en el tiempo. ¿Qué cuidados generales tener en cuenta en el embarazo? Alimentación y nutrición. Sí, hemos hablado principalmente de la hemoglobina, pero en general necesitamos que la mamá esté bien alimentada con los nutrientes necesarios. La atención médica, que son las visitas que vas a tener regularmente durante todo el embarazo. La actividad física, que sería una de mis recomendaciones principales. Ahorita hay muchas actividades dirigidas al embarazo, ¿no? Desde mi experiencia, yo trabajo con el yoga, yo doy clases de yoga prenatal y esto me ha servido muchísimo para complementar estas clases informativas que yo doy. Si encontraras alguna actividad, no necesariamente el yoga, con la cual te sientas bien y puedas mantenerte activa, pues bienvenido sea, porque esto va a beneficiarte mucho para poder sentirte bien físicamente y si es que el parto se da vía vaginal, también para que te sientas más preparada y para que de alguna u otra forma también beneficia que sea un trabajo de parto más fácil. Y el descanso, ¿sí? No necesitamos, si recomiendo actividad física, no necesitamos estar haciendo cosas, mil cosas, solo porque es bueno, o me han dicho, o he leído, solo porque está de moda, tal vez hay muchas actividades que parecen eh, que están de moda en el embarazo, etcétera, en general. Pero si el cuerpo pide descanso, pues hay que hacerle caso. El cuerpo está trabajando muchísimo para formar a este bebé y necesita también descansar para recuperar energía. ¿Qué debemos evitar? Obviamente, bueno, bebidas alcohólicas, el humo del cigarro que es bastante o más tóxico que el mismo cigarro en sí, y la automedicación. eh, Hemos mencionado principalmente por el primer trimestre, pero en general e incluso en personas no embarazadas, la automedicación es algo que debemos tener mucho cuidado.
Algo que me gustaría que con lo que te quedaras de esta clase son los signos de alarma, con los cuales nos vamos a dar una idea de que algo no está bien y que tenemos que tomar acción de forma inmediata. En la siguiente clase vamos a ver todo lo relacionado con trabajo de parto, vamos a hablar un poco de contracciones y si tuvieras alguna pregunta sobre esta clase, algo que no haya quedado claro, alguna duda, por favor no dudes en contactarte, te dejo aquí mis redes y yo con mucho gusto podré responder a cualquier duda que tengas. Nos vemos en la clase número 2.